Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio de estacionpacifico.com aquí en la capital colimense. Es viernes 10 de abril del 2020 y transmitimos para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos con mucha seriedad dedicando todo nuestro esfuerzo informativo y todo este podcast, Primera Estación de estacionpacifico.com, a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Antes de comenzar con la información a profundidad, algunos números rápidos. Hasta el momento se tiene registro de 7 casos confirmados de COVID-19 en la entidad, 4 de ellos ya recuperados, 24 casos sospechosos y 78 casos descartados ya como negativos. A nivel nacional, 194 defunciones, 3.441 casos confirmados, más de 10.100 casos todavía en la categoría de sospechosos. Es el corte de caja de la Secretaría de Salud Federal de las 19 horas del día de ayer jueves. A nivel mundial, más de 1.600.000 casos confirmados y más de 100.000 fallecidos a nivel global. Con estos números y con mucha información que compartir, arrancamos. La nota principal. ¿Qué tema importante hay que actualizar en este cierre de semana, en este viernes? Hemos estado platicando sobre lo anunciado esta semana por el gobernador Ignacio Peralta respecto a que se buscaría que solo pudieran ingresar al estado personas que vinieran a actividades esenciales. Desde el día de ayer se compartieron imágenes de estos filtros sanitarios que se han instalado en todas las entradas al estado. Y se dio a conocer, o al menos eso sugerían las fotografías, porque no hubo comunicado al respecto, que a la gente que venía a cosas no esenciales se le estaba retachando. También se dieron otras acciones gubernamentales con coordinación de distintos órdenes de gobierno. Por ejemplo, cerca de varias decenas de turistas, según dijo la autoridad, procedentes de Zacatecas, que se encontraban acampando en las inmediaciones del río Armería, que habían buscado llegar a la playa, que no se les dejó porque estaban cerrados los accesos, y que fueron desalojados por la Unidad Municipal de Protección Civil de Armería, por la Policía Municipal. De acuerdo con Ricardo Ursúa, director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil, los visitantes buscaban acampar en la playa, pero dado que se encuentran cerradas por la emergencia sanitaria, buscaron otro sitio para instalarse. No ha sido el único caso de este tipo. El día de hoy, el alcalde de Colima, Locho Morán, difundió a través de su página de Facebook un video donde se aprecia a personal de la Policía Municipal en compañía de la Guardia Nacional, de elementos de la Guardia Nacional, buscando desalojar a varias decenas de personas que se encontraban echándose un chapuzón en el río Naranjo, a la altura de las comunidad de Las Tunas. En Estación Pacífico nos dimos a la tarea de preguntar al gobierno estatal cómo podría condicionarse la entrada de las personas que vengan al estado a realizar alguna actividad no esencial. La respuesta que nos dieron inicialmente en la videoconferencia matutina del sector salud, donde entiendo llevan la vocería de esta contingencia sanitaria, fue que el tema lo manejan las autoridades de seguridad encargadas de realizar los operativos. Preguntamos entonces a la Coordinación de Comunicación Social, que encabeza Fernando Cruz, y él nos pasó información respecto a que sí hubo casos, que no tiene una cifra, pero que buscarían tener una cifra. Tampoco las autoridades federales han dado cifras sobre la cantidad de turistas o personas que se les invitó a que regresaran. La información que me dan es que el día de ayer nadie se puso necio, en el sentido de que dijera mis derechos constitucionales y a mí me dejan entrar porque me dejan entrar. Todos los que se les invitó a regresar porque venían actividades no esenciales, según expresaron en esta comunicación con este operativo interinstitucional instalado en las entradas del estado, fueron convencidos de regresar. Eso es lo que me dicen. Pero para mí es importante seguir cuestionando, dado que se planteó incluir en la declaratoria de emergencia
un fraseo que decía restringir el acceso al Estado a quienes vinieran a actividades no esenciales, después de una discusión sobre la constitucionalidad de ese planteamiento, dado que no estamos en un estado de excepción, estamos en una declaratoria de emergencia por causas de fuerza mayor y no un estado de excepción en términos de lo planteado por el artículo 29 constitucional. Ahí en ese Comité Estatal de Protección Civil, después de ese cuestionamiento, se modificó, no sé si por ese cuestionamiento, pero después de ese cuestionamiento se modificó la redacción que había propuesto el Ejecutivo Estatal y se quedó en que vigilará o supervisará o alguna palabra así los accesos al Estado, pero no restringirá. Entonces, con esa declaratoria en el ámbito estatal, se está planteando que se impide el acceso a alguien que venga a una actividad no esencial. Y aquí me preocupa pues la constitucionalidad de una medida de esta naturaleza, porque pues ¿qué va a seguir cuando se compliquen las cosas? La gente va a querer, pues tal vez algunos van a querer mano firme y algunos van a proponer y hablar de toque de queda y todo este tipo de cosas que si no seguimos la Constitución y los mecanismos institucionales que ahí están establecidos, pues a mí me preocupa que podamos estar incitando el caos o la anarquía. Por eso pregunto, no porque diga que sea completamente inútil esas medidas, me parece de sentido común decir, oigan turistas, aquí no tienen a qué venir, regrésense a sus casas, no estamos de vacaciones, no es de pachanga. Pero de eso a que más allá de invitárseles se les pueda prohibir la entrada al Estado, me parece que pues debería de haber una valoración sobre la constitucionalidad de una medida y sobre qué se requiere para poder implementar una medida de esa naturaleza, más allá de si es eficaz o no es eficaz la misma cuando ya estamos en una etapa de transmisión comunitaria. De cualquier manera, aquí en lo que se tiene que ser enfático es en la invitación a la ciudadanía, sea del estado que sea, para que seamos corresponsables en este tema con la autoridad y que busquemos ser parte de la solución y no parte del problema. Que seamos parte de aplanar la curva, diría López-Gatell, y no que seamos parte de un crecimiento exponencial en esta curva de contagios de COVID-19. Hasta ahí dejamos el tema y ya lo estaremos buscando conocer la postura jurídica del Ejecutivo Estatal, también la postura jurídica de la Policía Federal que está en estos filtros, en estos accesos, y también los números sobre qué tanta gente pues está llegando o no está llegando al Estado, cuántos, si hubo incrementos el fin de semana anterior, si hubo incrementos a partir de este jueves, o si se ve un claro respeto de la ciudadanía a las indicaciones de aislamiento social y de quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Seguiremos en ello. Más información en estacionpacifico.com. Las breves. El gobernador Ignacio Peralta presentó al gobierno de México su plan de reconversión hospitalaria, aunque al menos en el boletín difundido por la administración estatal no se detalla en qué consiste, cuál es la evaluación que hacen de la infraestructura y el equipamiento que hay en el sector salud estatal, de todas las instituciones que lo conforman, públicas y privadas, de los distintos órdenes de gobierno y demás. La estrategia, según dice este boletín, fue expuesta en una videoconferencia en la que participaron otros 9 gobernadores y funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el chiapaneco Zoé Robledo. El gobernador, dice este boletín, expuso que el plan de reconversión contempla la participación tanto de la Secretaría de Salud Estatal, la Federal, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Zoé Robledo, dice este comunicado, reconoció la voluntad del gobernador colimense de trabajar de manera coordinada e incluir en su plan de reconversión a todas las instituciones de salud. Sobre la petición del gobernador para que se agilice la detección de casos de COVID-19 en el IMSS, su director explicó
que ya se está trabajando a marchas forzadas, que trabajan a 5 turnos en estos laboratorios en el Hospital de la Raza y que los retrasos se deben más al tiempo de traslado desde las unidades médicas hasta los laboratorios que a lo que sucede en el laboratorio. El director del ISSSTE hizo este comunicado, Luis Antonio Ramírez, destacó que el plan de reconversión expuesto por el gobernador Ignacio Peralta podría ser incluso pues un modelo a seguir en otros estados con características similares. En esta conferencia estuvo también el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el canciller Marcelo Ebrard y bueno, los funcionarios federales se comprometieron a entregar el equipamiento necesario para los estados y manifestaron disposición para facilitar tanto recursos humanos como más pruebas de detección de COVID-19 a las entidades, ¿no? Esto por una parte. En el ámbito nacional ya platicaremos de ello porque también hay planteamientos respecto a las carencias hospitalarias y aquí yo solamente quisiera ser enfático sobre el tema de que tenemos derecho los ciudadanos a conocer tanto el diagnóstico sobre el sector salud estatal como el plan de reconversión hospitalaria que está proponiendo el gobernador Ignacio Peralta. Creo yo que la transparencia en este tema vuelve a la ciudadanía, a la sociedad consciente de la problemática que se tiene y la que se avecina en las próximas semanas o meses y por consecuencia la hace corresponsable de la solución de esta problemática. Así es que hago el planteamiento de que se haga público este plan de reconversión hospitalaria, que obviamente debería también incluir cuál es la radiografía de las realidades y las carencias del sector salud en el estado de Colima. Cuántos profesionales nos faltan, cuántos ventiladores respiratorios nos faltan, cuántas camas de terapia intensiva nos faltan, cuántas camas de hospital en general nos faltan para estar listos para el posible pico de la curva de contagios aquí en la entidad, que la autoridad nos ha dicho. Tienen estimaciones que pudieran llegar a requerirse 600 camas de hospital al mismo tiempo para pacientes de COVID-19, que en cálculos rápidos nosotros hacemos, faltarían pues más de cerca de 200 camas de hospital en el estado en ese momento, podrían faltar, y que de terapia intensiva se requerirían más de 100, con lo que podrían faltar pues en un día normal podrían faltar hasta 90 camas de hospital de terapia intensiva en el estado. Creo que es importante que tengamos toda la información para que después pues no nos sorprendamos cuando lleguemos a ese momento de la curva de contagio. Más información en estacionpacifico.com. Información nacional. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina este viernes, dijo que le solicitó a su homólogo estadounidense Donald Trump la venta de 10,000 ventiladores respiratorios y 10,000 monitores para hacer frente a esta pandemia. En esta rueda de prensa desde Palacio Nacional, esta conferencia mañanera, el presidente de México dijo que esta misma tarde el presidente estadounidense le va a regresar la llamada para ver si Estados Unidos acepta o no pues realizar esta venta. También dijo López Obrador que en la llamada que tuvo con su homólogo estadounidense se reconoció la situación que atraviesa el país vecino y que Trump le respondió que va a consultar la propuesta con los encargados de abasto de estos equipos médicos. El lunes en la mañanera también dijo López Obrador, se va a ofrecer un balance general sobre la situación que enfrenta México ante el COVID-19. Por eso es importante en el ámbito federal y en el ámbito estatal conocer la radiografía que se tiene en el sector salud, las carencias que se ven y las posibilidades que se tiene para revertirlas, tanto en términos técnicos, de disponibilidad, en términos financieros, pues, qué se va a hacer para llegar de la mejor manera o para disminuir que lleguemos de la peor manera, disminuir esa posibilidad al pico de la curva de contagio que nos han dicho podría ser a mediados o finales de mayo a nivel nacional, quizás un poco más tarde a nivel colimense. Seguiremos muy atentos al tema del equipamiento, de la reconversión hospitalaria y demás.
Información internacional. En el ámbito internacional, la agencia Reuters reportó que las autoridades de Corea del Sur dieron a conocer que el viernes pasado 91 pacientes que supuestamente se habían recuperado de COVID-19 dieron positivo de nueva cuenta a esta enfermedad respiratoria en pruebas que les aplicaron. La agencia noticiosa retoma declaraciones de la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, Jong Eun Ki-yong, quien dio a conocer en rueda de prensa que el virus podría haberse reactivado y no que los pacientes se hayan infectado de nuevo, aunque las autoridades surcoreanas todavía están analizando esta tendencia y las implicaciones. Cerca de 7,000 surcoreanos se han recuperado del COVID-19 y las autoridades de aquel país creen que esta cifra de 91 reactivaciones del virus pudiera incrementarse. Y este tema es importante entender bien el comportamiento del virus porque puede ser importante para nuestras preocupaciones en el mediano y largo plazo con esta pandemia. Es lo que informa Reuters y buscaremos cuáles son las declaraciones, los posicionamientos de la Organización Mundial de la Salud al respecto. Y con esta información internacional concluimos este episodio de este podcast. Les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de esta semana. Seguimos con este esfuerzo de ser útiles para ustedes, lo decimos con sinceridad. Queremos abonar a que sean menos intensas o menos la cantidad de incertidumbres que enfrentamos, que las dudas que se tengan sobre el comportamiento social que debemos tener, sobre las preocupaciones de salud que se puedan tener, que se puedan ir resolviendo con información verificada, con información que llegue a ustedes de manera oportuna. En ese esfuerzo estamos. Obviamente son bienvenidas todas las sugerencias y recomendaciones. Les recuerdo que la vía para comunicarse con nosotros es el WhatsApp 312-171-0598. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el viernes y el fin de semana, que ya no significa mucho fin de semana o viernes, nada de diferencia sobre jueves, miércoles, martes, lunes y demás, pero esperamos que pasen el fin de semana que ustedes se merecen. Quédense en casa. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron